de alumnos. Pensé que pasando unas 3, 4 semanas de clase iba a disminuir el grupo, pero veo que aumentó. La sección B siempre ha sido muy numerosa, todos los años. La B, la G y la A. Sí. He lidiado con grupos de 430 alumnos toda la vida. Cuando son pequeñas, pues tienen 300. Pero ahora creo que sí se fue hasta arriba el número. Así es de que vamos a necesitar mucha colaboración de todos ustedes. Y solo les quiero decir que si vienen a estudiar, pues vengan a estudiar, bienvenidos sean los que vienen a estudiar. ¿Eso qué significa? Que pongan atención, que dejen de estar viendo el celular, que no estén hablando el celular, que si tienen que hablar, ahí está el corredor para que tenga asuntos que tratar en su celular o con otros amigos, ¿verdad? Quiero también su participación. Yo les había dejado la tarea de leer el documento de Máximo Pacheco la vez pasada. Que ese documento ya se los envié por el tablón. Y no sé si lo trajeron y si leían. De cualquier manera yo voy a preguntar porque es parte de la clase. Creo que el examen de esta clase va a ser el 20. Ya nos pusieron fecha. Así es de que quedan en ustedes 20 de febrero. 20. Sí, va en serio. Va en serio. Sí. Y el que no se prepara, pues se queda. Y ahí sí que solo 2 parciales y un final no se pueden hacer trabajo. Otra cosa que les quiero contar, por decir así. El examen, cierto que hay un examen extemporáneo, pero no crean ustedes que ustedes se pueden examinar en una o extemporáneamente, no. Si ustedes quieren pedir examen extemporáneo, tiene que ser por causas muy justificadas. Por ejemplo, que alguna de las señoras haya tenido que tener su hijo que haya nacido en la fecha del examen, ¿no? Bueno, y entonces en esa fecha no podía presentarse, se le hace un extemporáneo, pero tienen que acreditar, por favor, silencio, tienen que acreditar debidamente la hospitalización, los días que estuvieron hospitalizados, certificado médico. No se admiten, digamos, cosas como, por ejemplo, es que salí del trabajo y ya no pude llegar a la hora, porque para eso se señala un día del examen y ustedes tienen que tomar todas sus previsiones, pero todas sus precauciones para no faltar el día del examen. Créanme, compañeros, que no se da examen extemporáneo, no se da. Eso es solo una excepción. Y a menos que haya algo así en donde peligre la vida o cosas, entonces se da. Si no. Les cuento esto para que después no vayan ustedes a pensar, ay, que no estaba preparada, por eso es que no me sometí al examen. No, el examen tiene una fecha, estamos trabajando en una universidad pública y ustedes deben de entender que son demasiados alumnos y que no se le puede dar una atención personalizada a cada uno. Y que se quedó, y que lo siento. Así es de que les ruego que tomen en cuenta eso. El día del examen es el 20. Miren qué hacen para venir. Vénganse más temprano, enférmense en su trabajo, pidan alguna dispensa, lo que sea para no pasar a su examen. Después es muy difícil por eso, muy difícil. Y es por la cantidad de alumnos. Ustedes ven cuántos alumnos dicen que tiene la B, pues desconozco el número exacto, pero considero que tendremos 400 alumnos, ¿verdad? Entonces comprendan ustedes que no se les puede atender a cada uno. Así de que pongan de su parte si quieren ser abogados. Ahora si no quieren y quieren permanecer aquí 20 años, pues será responsabilidad de ustedes. Bien, para el día de hoy yo les indiqué a los alumnos que estuvieron conmigo en la clase pasada
que fue a distancia, que hoy iba a preguntar sobre el documento de Máximo Pacheco. No sé si lo trajeron, pero voy a hacer algunas preguntas solo para determinar si lo leyeron o no y si lo manejan. Porque después del día de hoy vamos a entrar a otro punto, que es el concepto del derecho. Pero vamos a ver antes lo que es un poco la historia de algunas doctrinas filosóficas, como por ejemplo el naturalismo, el positivismo, la tesis marxista, y vamos a ver el estructural funcionalismo. Entonces, en eso se va a concentrar las clases del próximo día. ¿Desde el día cuándo? El viernes, ¿verdad? Después tendríamos otra clase a distancia, y ahí es donde yo aprovecho para ponerles material visual, porque hasta ahorita solo hay ofrecimientos de las camioneras, pero todavía no tenemos material visual. Entonces lo vamos a utilizar en la clase a distancia. Ustedes vieron que la última clase fue sumamente, pues, llegamos hasta las 8:30, por ahí, 9:45. Y es para aprovechar el tiempo, ¿verdad? La única forma, para los que tienen interés, los que no tienen interés, hay 100 más que quisieran entrar y estar en su puesto. Mira, que quisieran entrar y que no pudieron ingresar a la universidad. Así es de que ustedes siéntanse privilegiados de tener un lugar aquí en la Facultad de Derecho, ya sea porque no tenían cómo venir, que no entendieron el procedimiento, que no pasaron el examen, en fin, tantas cosas que hay, ¿verdad? Entonces quiero preguntarles, vamos a hacer un pequeño ejercicio así verbal, ¿verdad? ¿Qué es filosofía? ¿Entendieron ustedes en el documento qué es filosofía? Se distingue la filosofía en general de la filosofía práctica o aplicada. ¿Cómo se clasifica la filosofía? Es una ciencia. Sí, eso sería una definición, pero ¿cómo se clasifica? Teórica y práctica. En el caso de la filosofía del derecho, ¿cuál sería? Práctica o aplicada, ¿verdad? Porque ya tiene nombre y apellido, ya tiene filosofía del derecho. Como puede ser filosofía de la política, puede ser filosofía de la medicina, filosofía de cualquier ciencia, ¿verdad? De la cultura, en fin. Entonces, el curso, no sé. ¿Qué significación práctica tiene la filosofía del derecho en la vida del derecho? ¿Qué significación práctica tiene la filosofía del derecho en la vida del derecho? ¿Para qué nos ayuda? Aclarando un poco la pregunta. Lean su documento si quieren, no hay problema. Porque lo que estamos haciendo aquí es estudiando, no adivinando. Y si lo tienen en su celular, está bien que lo pueden consultar, pero no platicar, sino ver el documento. ¿Verdad que no le atinan? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué significación tiene la filosofía del derecho en la vida práctica del derecho? O en el derecho. ¿Lo que se refiere a casos concretos? Mire ese documento. Es que estas preguntas están basadas en el documento. Y la idea, el objetivo de hacer este ejercicio es leer el documento mientras voy preguntando, ¿verdad? No es ponerlos en evidencia ni nada, sino que lean el documento. Bueno, voy con la siguiente pregunta, que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué es ciencia? Ahí lo dice.
Ciencia equivale pues al saber. Ujú, muy bien, muy bien. Pero filosofía también es saber, ¿verdad? Solo que ahí es amor a la sabiduría, ¿verdad? Es un método de conocimiento que aspira a formular mediante lenguajes rigurosos y apropiados leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Muy bien. Aquí les va a decir la compañera la respuesta. Le voy a dar el micrófono. Vale. Tenemos muy chillón. Dice que prefiere gritar. A ver, pues tenemos una respuesta ahí. Es un modo de conocimiento que aspira a formular mediante lenguajes rigurosos y apropiados leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Está en la página 690. ¿Página qué? 690. 690. Esa es la definición de ciencia. La filosofía no define, ¿verdad? La que define son las ciencias. Las ciencias son las que dan la definición de las cosas. Bueno, voy con la siguiente pregunta. Bueno, tengo una aquí que dice cuáles son las clasificaciones más importantes que se han hecho de las ciencias. A ver quién da con la respuesta. Y si no la encuentran, tal vez encuentran qué es ciencia del derecho. ¿Qué es ciencia del derecho? Y desear esa clasificación que pide que fuera algún autor en el particular, porque hay dos autores que clasifican. Una es la memoria histórica, que se clasifica como sagrada, civil, natural. La otra es razón ciencia, que se clasifica como teología natural. Y esta se clasifica en metafísica y física, ciencias de la naturaleza, y la otra es ciencia del hombre, según el autor Francisco Bacún. Y hay otro autor que la clasifica también, Wilhelm Welch. Él la tiene como ciencias formales, que son las matemáticas, ciencias reales, que las subdivide como ciencias naturales, y ciencias del espíritu. Las ciencias de la naturaleza las subdivide como fenomenología, genética y sistémica. La ciencia del espíritu la subdivide como fenología, genética y sistemática. Muy bien, sí. Sí, cuando uno pide le agradezco compañero, cuando uno pide la clasificación de la filosofía, la clasificación de las ciencias, generalmente hay varios autores. Es como cuando uno pide la definición del Estado. ¿Según quién? ¿Según quién? Según Maquiavelo, según Lenin, según Marx, según, ¿cómo se llama? Kelsen, según Hegel, según quién, ¿verdad? Entonces, por eso existen muchas definiciones. Y vamos a entrar a un punto esta semana que viene, tal vez el próximo viernes, para saber cómo se define el derecho. Y nos vamos a encontrar con que hay muchas definiciones de derecho, ¿verdad? No existe solo una, por supuesto. Entonces, veamos, hay una parte ahí que habla sobre las relaciones entre la filosofía del derecho y la ciencia del derecho. A ver si alguien puede leerlas, porque son varias, no es una. La relación dijo. Relación entre ciencia y filosofía. Es de índole histórica. La filosofía ha sido y seguirá siendo la madre de las ciencias. No, hay un esquema. La relación de la ciencia y la filosofía de José Ferrater Mora. Ferrater Mora, sí. Y se establece que pueden darse tres respuestas fundamentales. La ciencia y la filosofía carecen de toda relación. B. La ciencia y la filosofía están tan íntimamente relacionadas que de hecho son la misma cosa. C. La ciencia y la filosofía mantienen entre sí relaciones muy complejas. Señalaremos los fundamentos principales de cada una de estas opiniones. No sé si se los leo. Sí, por favor. Inciso A. La ciencia y la filosofía carece de toda relación. La ciencia progresa e informa cada vez más detalladamente sobre la realidad, mientras que la filosofía no progresa. La ciencia es un modo de conocer, mientras que la filosofía es un modo de vivir.
La ciencia, ¿Oyeron eso, verdad? Perdón. no tenga nada. La ciencia es una forma de conocer, pero la filosofía es una forma de vivir. Sigamos, compañeros. La ciencia se refiere al ser, mientras que la filosofía al deber ser o al valor. Ajá. La ciencia es un conocimiento riguroso, mientras que la filosofía es concepción del mundo. La ciencia es conocimiento limitado, mientras la filosofía es conocimiento ilimitado. La ciencia opera mediante observación, experimentación, inferencia y deducción, mientras que la filosofía opera mediante intuición. Mediante la intuición. ¿Continúo? Sí, sí, por favor. Inciso B, la ciencia y la filosofía están tan íntimamente relacionadas que de hecho son la misma cosa. La filosofía es una ciencia igual que a las otras en cuanto es una estructura de sus teorías, métodos empleados y propósitos que la mueven. La filosofía es pues una fase de la ciencia, un estado preliminar de la actividad científica. Inciso C. La ciencia y la filosofía mantienen entre sí relaciones muy complejas. La relación entre filosofía y ciencia es de índole histórica. La filosofía ha sido y seguirá siendo la madre de la ciencia. La filosofía es, además de la reina de las ciencias, porque conoce mediante el más alto grado de abstracción. La ciencia construye uno de los aspectos de la filosofía, por ello existe una filosofía de la ciencia. La filosofía es fundamentalmente la teoría del conocimiento de la ciencia. La filosofía se encuentra en relación de mutuo intercambio con respecto a la ciencia, proporciona a esta ciertos conceptos generales, mientras que está proporcionada a la filosofía datos sobre los cuales desarrolla tales conceptos generales. Hasta ahí llega. Sí, muy bien, muchas gracias. Páginas Ahí. 691 y 692. Páginas 691 692. y 691 y 692. Gracias. Miren, así es como se estudia. Hay que cumplir con lo que dice el profesor, porque uno sabe por qué se nos pide. Lo importante aquí es que ustedes lean un texto más o menos complejo, por decir así, para que las palabras o los conceptos que no tengan, cuyo significado ustedes desconozcan, pues lo pueden hacer viendo el diccionario y así van entendiendo mejor. Es más, ese texto hay que leerlo no solo una vez, hay que leerlo varias veces hasta entenderlo. Algo que nos faltó ahí es lo que habla Giorgio del Vecchio con relación a que la filosofía del derecho comprende 3 investigaciones. ¿Verdad que pasó eso? Sí. En primer lugar dice, hay que hacer una investigación lógica, dentro de la ciencia de la lógica, ¿verdad? Y otra desde la fenomenología. ¿Por qué? Porque el derecho es un fenómeno que se da en las sociedades. Así como se da el estudio de las cosas y de los fenómenos, en este caso nosotros encontramos que la filosofía del derecho se aplica en las sociedades y es un fenómeno. Ahí es lo que, sí, lo que habla usted de la misión de la filosofía. Sí. Que mencionó ahorita. Un poco eso, Sí, sí. porque eso estaba en el 688. Aquí está. Ya, sí. Dice, mira que usted sí lo estudió porque lo tiene subrayado y así es como hay que estudiar, Juan. Estos textos a ustedes les van a parecer complicados, aburridos, y que para qué los vamos a leer. Pero tienen que leerlo para poder entender otras cosas que vienen después en el curso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que establecer? Que lo fundamental constituye la idea del derecho, o sea, queremos estudiar lo fundamental de lo que es el derecho, por ejemplo, que es el ser. Y el ser, el derecho, ¿dónde encontramos el ser del derecho? Cuando nosotros vemos al derecho como ciencia, porque el derecho como ciencia existe. El derecho es una ciencia. Y cuando lo vemos
como un fenómeno, pues es cómo se comporta el derecho entre las multitudes, entre los grupos, entre las personas. Y también la otra investigación corresponde a la deontología. Entonces las tres investigaciones a las que se refiere Giorgio Del Vecchio, él existió en 1878-1970 para abordar la filosofía del derecho. Dice una investigación lógica, una investigación fenoménica y una investigación deontológica. Ustedes se recuerdan lo que es lógica como ciencia. ¿Alguien sabe qué es lógica? Eso lo vieron en lógica jurídica, creo que no. Es la expresión del razonamiento. Muy bien, la expresión del razonamiento. Entonces lo que estudia la lógica es la forma del pensamiento, cómo poder obtener pensamientos válidos, proposiciones válidas, o sea, que valgan. A veces las proposiciones están muy bien hechas, pero no son válidas, o sea, no son reales, no se aplican. Entonces lo que trata la lógica es de que los pensamientos y las proposiciones que elaboremos, esas precisamente sean válidas, que aporten, ¿verdad? Que se puedan utilizar, que valgan. Estos son abstracciones, jóvenes. Poco a poco vamos a ir yendo en el campo ya más aplicado al derecho. Por ejemplo, dice, ninguna ciencia jurídica puede expresar qué sea el derecho universalmente, sino que únicamente lo que es el derecho o una parte del derecho. Y ese derecho, pues, en un cierto pueblo, en un determinado tiempo. Entonces, para que nosotros podamos definir el derecho, pues tenemos que definirlo en el ámbito geográfico, en la población y en el tiempo, ¿verdad? Eso pues ya corresponde a una investigación científica. Y entonces la definición de derecho en general, o in genere, como dice él, es una investigación que trasciende a la competencia de todas y cada una de las ciencias jurídicas particulares, que constituye el primer tema de la filosofía del derecho. Kant, el filósofo de la libertad, porque él siempre pensó y acuñó sus pensamientos relacionados con la libertad del individuo. Él decía, por ejemplo, ¿de qué nos sirve la vida si no tenemos libertad? El mejor regalo de la vida es la libertad. La libertad para que podamos trabajar donde queramos, ¿verdad? De que estudiemos, de podernos mover, de poder hablar, etcétera, etcétera. Entonces él decía que las ciencias jurídicas no responden a la cuestión quid jus. Aquí. No responden al quid jus, a la cuestión de quid jus. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es lo que deba entenderse en general por el derecho, sino que únicamente responden a la pregunta quid juris. Quid jus, J-U-S. Yo tengo mala letra, pero... Y eso otro quiere decir lo que corresponde, lo que debe ser en el derecho. O sea, esto tiene mucho que ver con la teoría de los deberes, de ontología. Esta palabra es compuesta. Tenemos aquí ontos, ¿verdad? Ontos, que es el estudio del ser, el derecho logos. Pero aquí hay una preposición que es de ontología, quiere decir de los deberes, del derecho como debe ser y no como es. Aquí es el derecho como es, aquí es como debe ser. ¿Y cómo debe ser? Pues debe ser buscando la justicia, porque de eso se trata
la disciplina de filosofía del derecho, de apreciar lo que es la justicia realmente, dónde se da, cómo se define, cómo ha participado el derecho en la conformación de las teorías de la justicia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice, si queremos conocer el derecho en su integridad lógica, es decir, cuáles son los elementos esenciales comunes a todos los sistemas jurídicos, ya copió ahí, debemos superar las particularidades de estos sistemas y mirar el concepto universal del derecho. La definición del concepto, de ese concepto, implica y supone saber sobre las relaciones entre moral y derecho, sobre la distinción de los varios aspectos o momentos constitutivos del derecho, ya sea este objetivo o subjetivo, o objetivo y subjetivo, y también sobre varios conceptos compenetrados con el del derecho o con el sostunel. Por ejemplo, el tema de la coercibilidad del derecho. Nosotros no podemos estudiar las normas jurídicas per se, porque todas son coercibles, ¿verdad? Entonces las estudiamos como debe ser o como es el derecho, pero anexadas al concepto de coercibilidad también. Además, los conceptos de sujeto del derecho y de relación jurídica. Todos estos temas pertenecen a la filosofía del derecho y constituyen una esfera propia de investigación de la misma. Y esta es la primera investigación que llamaremos lógica. Tiene mucho que ver también con el lenguaje jurídico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los fundamentos del derecho, ya ahí estamos planteando una frase que tiene que ver con la semiótica también, porque la semiótica estudia la simbología, o sea, la significación de determinadas frases y conceptos. Y el derecho, pues el lenguaje jurídico utiliza mucho esa disciplina. Y también está en la investigación fenomenológica, propia de la filosofía del derecho. El derecho positivo. ¿Cuál es el derecho positivo, jóvenes? ¿Sabemos cuál es el derecho positivo? A ver, ¿quién me puede decir? No voy a señalar a nadie, solo... ¿Sí? El que está escrito, ¿ah? Positivo quiere decir el que está puesto. ¿Y puesto en dónde? En las leyes. En las leyes del ordenamiento jurídico, ¿verdad? El derecho positivo no es un producto de causas especiales ni excepcionales, sino es un fenómeno común a todos los pueblos, en todos los tiempos, es decir, que constituye un producto necesario de la naturaleza humana. Y esto significa que además de los factores próximos y particulares que determinan a las normas singulares, hay otros generales y comunes. ¿Por qué? Porque el derecho nace cuando hay un grupo. Ahí nace la norma, jurídica o no, pero ninguna sociedad, ningún grupo puede vivir sin derecho, sin tener una regulación de algo. Hasta en las cárceles hay derecho, pues ellos elaboran sus propias normativas, ¿verdad? Si es legal o no es legal, pues habrá que verlo, ¿verdad? Pero lo hacen de acuerdo a sus circunstancias. Entonces el fenómeno del derecho es propio del ser humano. En donde exista seres humanos, ahí hay derecho, y esa es la fenomenología. Entonces podemos decir que el derecho es un fenómeno universalmente humano. Y también existe la definición de la investigación deontológica, como lo pusimos allá, deontológica. La mente humana nunca ha permanecido pasiva por completo ante el derecho, y todo individuo siente en sí la facultad de juzgar y de valorar el derecho vigente. Cada uno tiene una investigación que es totalmente distinta de la que llevan a cabo las ciencias jurídicas en sentido estricto. Entonces cada uno valora pues el derecho, valora el ordenamiento jurídico, dice si está bien o mal,
Dice también si dentro de la misma valoración, pues, valga la redundancia, existen valores, que es lo que contempla la axiología del derecho, ¿verdad? Axio es lo que más vale, logos, estudio de los valores. Y los valores en el derecho son el bien común, busca el bien común, ese es el valor del derecho. Podemos preguntarnos si el derecho como está ahora, bueno, tal vez no todo el derecho porque hay que separar, ¿verdad? ¿Sirve el bien común o no sirve el bien común? No. ¿Ven cómo estamos? No hay carreteras, No hay hackearon claro. No hay escritorio. Sí. Entonces, ¿qué otro problema así global tenemos? No hay escritorios. Transporte, no hay escritorios, no hay espacio, no hay suficientes catedráticos, en fin. Pero eso ya atañe a la facultad. Lo que pasa es de que sí, aquí siempre se ha oído que la sección B ha sido grandísima desde hace muchos años. Igual que la A, igual que la G, en fin. Porque lo que pasa es que reúnen todas las secciones que vienen del S2, se las reúnen. Y se supone que algunos ganan y otros no, entonces por eso el grupo tendría que reducirse, ¿verdad? Tendería a reducirse, pero no es así. Entonces tenemos esas tres investigaciones que dicen. Entonces cuando se quiere hablar sobre la diferencia entre filosofía y ciencia, José Ferrater Mora dice que el sustantivo es ciencia, se escribe así. ¿Qué más dice, compañera? Pues es el 690. Ciencia, segundo párrafo. Primero. Que es más o menos como la etimología de la palabra ciencia, ¿verdad? Es que no quiero escribir porque me puedo caer ahí. Página 690. Página 690, ahí está. Así me gusta. Así se contesta. Entonces, pues al ver la diferencia entre ciencia y filosofía, él dice que existen tres respuestas fundamentales, ¿verdad? Una, que la relación entre la filosofía, que la ciencia y la filosofía carece de toda relación. Esa es la primera respuesta, son tres. ¿Por qué? ¿Por qué carece de toda relación la ciencia y la filosofía? En primer lugar, porque la ciencia es un mundo de conocer, es un modo de conocer. En cambio, la ciencia, la filosofía es un modo de vivir. ¿Se entiende eso, verdad? Por eso no tienen relación. En segundo lugar, se refiere al ser. La ciencia se refiere al ser. La filosofía se refiere al deber ser o al valor. La ciencia es conocimiento riguroso, en cambio la filosofía es una concepción del mundo. ¿Ustedes saben qué es una concepción del mundo, jóvenes? Una idea propia. Muy bien, muy bien. Sí, una idea propia de qué hacemos en este mundo, por qué estamos acá, cuál es el devenir, por qué suceden las cosas así y no de otro modo. En fin, son preguntas filosóficas, porque el ser humano siempre necesitó explicarse la existencia misma. Y al no encontrar respuestas concretas, por ejemplo, nosotros estamos en la Facultad de Derecho, en noveno semestre, y podemos echar mano de algún texto, podemos preguntarle a un profesor, estábamos estudiando filosofía, en cambio hay otras personas que no. Entonces, si no encuentran respuestas en la filosofía, pues se van a la religión, ¿verdad? Pero el hombre siempre ha estado ávido de saber qué es lo que pasa, cómo es que existe la religión, existe Dios, no existe, existió. También hay unas ciertas corrientes, por ejemplo, que niegan el conocimiento, como el relativismo, ¿verdad? Que el relativismo es, bueno, pues ahí depende del punto de vista de cada quien. Entonces a veces llegan no a negar el conocimiento científico, pero en cierta medida empañan lo que podría significar
el conocimiento. Por ejemplo, los dogmáticos dicen sí. Ellos dicen, afirman de que Dios existe y que la Biblia hay que obedecerla y todo. ¿Por qué? Porque ahí ustedes no están haciendo una investigación científica, sino que todo es aceptado por dogma, ¿verdad? Los agnósticos que niegan todo tipo de conocimiento. Sí, ¿verdad? Gnóstico, conocimiento. Agnósticos que niegan todo tipo de conocimiento. No sé en qué mundo viven entonces, ¿verdad? Ya sea empírico o científico, ¿verdad? O epistemológico, lo niegan también. Y así hay una serie, los prácticos, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos le dan importancia al conocimiento científico toda vez que sea útil, porque ellos son pragmáticos. En la medida que es útil, que sirve y produce ganancias, en esa medida ellos le dan su aprobación al conocimiento científico, ¿verdad? Y así hay varias corrientes. Por eso es de que cuando ustedes reciben el curso de filosofía del derecho, están en posibilidades de discutir porque tienen estos elementos de juicio que no los tiene otra persona. Porque no basta con conocer el derecho, sino que ver cómo es el derecho. También tenemos... Ya me perdí. Bueno, entonces esa es la primera respuesta. Cuando dice que si la ciencia y la filosofía tienen relación, la primera dice, la A, dice que no hay ninguna relación. ¿Por qué? Por lo que les estaba indicando, que la ciencia es un modo de conocer, la filosofía es un modo de vivir, que la ciencia se refiere al ser, la filosofía se refiere al deber ser o al valor, que la ciencia es conocimiento riguroso, la filosofía es una concepción del mundo, que la ciencia es un conocimiento limitado, pues sí, hasta donde se han descubierto y se han comprobado las hipótesis. En cambio, la filosofía es un conocimiento ilimitado, que la ciencia opera mediante la observación, en tanto que la filosofía opera mediante la intuición. Entonces, por esas diferencias, la primera respuesta es de que no tiene relación la filosofía y la ciencia. Pero él da una segunda respuesta y dice, la ciencia y la filosofía están íntimamente relacionadas, que de hecho son la misma cosa. ¿Por qué? Porque la filosofía es una ciencia igual a las otras, en cuanto a la estructura de sus teorías, métodos empleados y propósitos que la mueven. Y la filosofía es una fase de la ciencia, un estado preliminar de la actividad científica. Entonces, por estas razones, cambia y dice que sí tienen mucha relación. Y la tercera respuesta es, para que ustedes vean cómo son de relativas las proposiciones, es que la ciencia y la filosofía mantienen entre sí relaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque la relación entre filosofía y ciencia es de índole histórica. La filosofía ha sido y seguirá siendo la madre de las ciencias. Porque la filosofía es además la reina de las ciencias. Porque conoce mediante el más alto grado de abstracción todos los fenómenos y todas las cosas universales. Y porque la ciencia constituye uno de los objetos de la filosofía. Y por ello existe una filosofía de la ciencia. Y si la filosofía se encuentra en relación de mutuo intercambio con respecto a la ciencia, proporciona a ésta ciertos conceptos generales, mientras que ésta proporciona a la filosofía datos sobre los cuales desarrolla tales conceptos generales. Entonces, esas son las respuestas que da José Ferrater Mora. Estos son aspectos generales sobre lo que es la filosofía y la ciencia, y sobre lo que es la filosofía del derecho con la ciencia también. Entonces, estamos de acuerdo en que el derecho es una ciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que tener una disciplina para considerarse ciencia, joven? ¿Qué creen ustedes? De lo que han visto cuando les han enseñado lo que es
Sí, no, que más. Mientras lo piensan, voy a escribir algo. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? Entonces, por eso vamos a ver ahora el contenido. ¿Qué tiene que tener una ciencia para ser considerada como ciencia? Tiene que tener hipótesis que se han comprobado, ¿verdad? Entonces ya arrancamos de una teoría práctica que no está comprobada, nos vamos a una teoría comprobada cuando probamos las hipótesis. Una vez probadas las hipótesis, estamos en posibilidades de tener ya una teoría científica, porque ya está probada. Y eso en ciencias sociales se prueba en la praxis social, en la práctica social, porque no es lo mismo hablar de ciencias, por ejemplo, de medicina o biología, esas ciencias, a hablar de la ciencia del derecho, ¿verdad? En la parte social. Entonces, vamos a ver el contenido de la filosofía del derecho. Entonces, como ustedes pueden ver, se da mucho intercambio entre filosofía del derecho y ciencia jurídica, ¿verdad? Se da mucho intercambio. Es otra forma de ver la ciencia del derecho, de ver la ciencia jurídica. No necesariamente como ustedes venían viendo la de introducción al derecho. Es una forma totalmente diferente. Entonces, es un poco de acuerdo con Norberto Bobbio, porque hay muchos autores, ¿verdad? El italiano Norberto Bobbio es un autor que aporta mucho a la filosofía del derecho. No solo a la filosofía, también a la teoría del Estado, a la teoría del proceso. Realmente es un estudioso del derecho y de la filosofía jurídica. Y entonces el contenido, de acuerdo con Norberto Bobbio, de la filosofía del derecho, son estos grandes temas, ¿verdad? La teoría del derecho u ontología jurídica. Cuando nosotros vamos a hablar de ontología jurídica, ¿a qué nos vamos a referir? A la teoría del derecho. Esa es la teoría del derecho. No hay teoría del derecho como disciplina para estudiar en la facultad. Solo hay teoría del proceso y teoría del Estado. Pero eso hay que estudiarlo, ¿verdad? Y el otro es la teoría de la ciencia jurídica y la teoría de la justicia o axiología. Porque el derecho siempre va a tender a estudiar la justicia dentro del derecho. Porque solo, despejar hipótesis y tener una teoría científica no basta, porque el derecho se aplica a los seres humanos. Entonces tiene que buscar siempre los caminos o la metodología que lo encamine hacia la justicia. Y aunque... Gracias. Sí. Y aunque la justicia cuesta definirla, porque realmente cuesta mucho definirla, generalmente todo el mundo dice es darle a cada quien lo que le corresponde, pero ese es un concepto muy elemental, muy básico. La justicia va más allá, mucho más allá de eso, ¿verdad? Y vamos a verla después detenidamente en nuestras otras lecciones. Miren qué bonito la clase aquí, que realmente ustedes son el mayor número de alumnos que, por ejemplo, en la otra sección que acabo de trabajar, la H, que son poquitos y sin embargo no se puede dar clase ahí, no entienden nada de nada. Pero no lo saben. Sí. Veamos la primera. Vamos a verla así. Esto será lo último. La teoría del derecho o ontología jurídica estudia el ser del derecho en el mundo y en la realidad humana y social. Es la primera área temática. Y esta no debe confundirse con la teoría general del derecho. No es estudio formal de la norma jurídica. Aquí no vamos a estudiar la norma jurídica, sino que exige un tratamiento mucho más amplio.
del ser del derecho en el contexto político y social que le da vida. Sí, después más adelante vamos a ver, jóvenes, por favor, dejen dar clase, dejen de estar hablando. De ahí la necesidad de estudiar el derecho en relación con la fuerza del derecho, vigente en conexión con el poder político. Vamos a ver también algunas tesis que hablan sobre la obediencia al derecho y la desobediencia al derecho, en qué caso se puede desobedecer el derecho. Y las relaciones y diferencias entre el derecho y otros sistemas normativos, como la moral, las reglas de trato social, que se apoyan en los datos de la ciencia política, de la ciencia jurídica, la sociología del derecho y la historia del derecho. Eso es lo que corresponde a la primera área temática. A la segunda, que es la teoría de la ciencia jurídica, pues esta es teoría del conocimiento jurídico o epistemología jurídica. Es reflexión crítica sobre la ciencia del derecho y sobre la actividad científica propia de los juristas. Estudia la metodología y los procedimientos lógicos en la argumentación jurídica, aplicación y realización del derecho. Esto se los voy a enviar, no tienen que copiar. Qué bueno que copien. Sí, es que si copian lo internalizan también. Es el estudio de los sistemas. La teoría de la ciencia jurídica es el estudio de los esquemas intelectuales de los juristas para crear, interpretar, completar y conciliar entre sí las reglas de un sistema jurídico. Por ejemplo, cuando se hacen estudios de derecho doctrinarios, esos estudios doctrinarios, cuando ustedes, por ejemplo, necesitan presentar un memorial, pero no pueden explicarse en sí la norma, a no ser que consulten la doctrina. Entonces, esos son los estudios doctrinarios que se hacen, para ir explicando cada una de las instituciones, por decir así, o de las normas, y de lo que contienen, y por qué se dan. En cuanto a la teoría de la ciencia, pues el tema principal de la ciencia jurídica es la cientificidad del derecho y la situación de la ciencia del derecho o ciencia jurídica en el panorama general de los conocimientos científicos actuales. También hay análisis comparativos con los problemas filosóficos y metodológicos de las demás ciencias sociales, y fundamentalmente estudiaría los problemas lógicos y metodológicos que plantea la actividad científica práctica y concreta del jurista. Y pues la teoría de la justicia o axiología jurídica, pues su objeto de estudio son los valores generadores y fundamentadores del derecho y los fines que éste pretende y desea alcanzar, así como el análisis crítico valorativo del derecho positivo, y la discusión racional sobre los valores éticos que se desean ver reflejados en el derecho para que éste sea considerado como un derecho justo. Bueno, yo creo que ¿y usted qué sabe? Y luego vendría la teoría de la justicia, ¿verdad? Que esa parte de la filosofía del derecho debe tener en cuenta, junto a lo que es el derecho, cómo debe ser el derecho. Bueno, quedémonos ahí, después sigo explicando.